Uno de los artículos más consultados en nuestro blog es justo sobre el salario base de cotización. Por eso en este capítulo hablaremos de cómo calcularlo y te diremos dónde consultar referencias numéricas para realizarlo. Como cofundador de una startup, el crecimiento es parte de mi día a día. Y mi equipo ha sido el activo más importante para lograr este objetivo. Quizá al igual que tú he luchado para encontrar la fórmula para cazar al mejor talento, y yo sigo en eso. Me di a la tarea de conocer todo sobre formar y retener equipos. Hasta creé un sistema que ha procesado más de 40 millones de nóminas, más de 11,000 millones de pesos en salarios y tenemos cerca de 13 millones de visitas en nuestro sitio web. Soy Raúl Santillán y te invito a descubrir conmigo cuál es la mejor forma de encontrar al mejor talento. Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina, 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio. Pues bueno, vamos a hablar sobre el salario base de cotización. ¿Pero qué es el salario base de cotización? Es el sueldo con el que se registran los trabajadores en el IMSS. También sirve de base para los cálculos de las cuotas obrero-patronales, como por ejemplo las del IMSS, las del SAR, las del Infonavit. ¿Y cómo se calcula? Se toma como base el salario diario del empleado, las prestaciones diarias del empleado con las cuales se obtiene el factor de integración y en caso de haberle pagado percepciones adicionales en los últimos 2 meses, estas también serán consideradas pero como variables. Por naturaleza de los conceptos, se excluyen de la integración los siguientes: los instrumentos de trabajo o herramientas de trabajo, el ahorro cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual, las cuotas que le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa. La alimentación y la habitación cuando se entreguen de forma onerosa también. Hay que recordar, voy a hacer un paréntesis, cuando decimos oneroso se entiende estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, como mínimo el 20% de la UMA. ¿Okay? Continuando, las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando el importe no rebase el 40% del valor de la UMA. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario de base de cotización. ¿Okay? El tiempo extraordinario como último. Resumiendo y de manera general, los conceptos que integrarían el salario base de cotización de acuerdo con la ley del IMSS, entre todos estos tenemos, por ejemplo, pagos realizados en efectivo por cuota diaria, las gratificaciones, las percepciones adicionales, la alimentación, la habitación, las primas y las comisiones. ¿Ok? Los conceptos fijos o variables y cualquier otra cantidad o prestación entregada al trabajador por su trabajo. El salario, el aguinaldo y la prima vacacional se integra al 100% como un concepto fijo. Y las comisiones y los bonos se integran al 100% como un concepto variable. Cuando se otorguen prestaciones de ley a los trabajadores, la manera más simple de obtener el cálculo del salario base de cotización es utilizando el factor de integración, el cual ya integra las prestaciones de ley durante un año. Pero bueno, la pregunta del millón, ¿cómo se calcula el factor de integración? Para poder calcular el factor de integración debemos considerar 2 cosas muy importantes. La primera, la prestación ofrecida por el patrón como el aguinaldo, el número de vacaciones y el porcentaje de la prima vacacional. Y la segunda, la antigüedad de los empleados en la compañía. Si deseas conocer la fórmula para realizar este cálculo, te recomendamos consultar nuestro blog que está en la descripción de este capítulo, ya sea en Spotify o cualquier plataforma donde nos estés escuchando. Como ejemplo, te voy a dar un ejemplo rápido. En la tabla de prestaciones de ley, en el primer año, se tienen 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones y un 25% de prima vacacional. El factor de integración para ese caso en especial es de 1.0452. Esta tabla completa la puedes conocer igual forma en nuestro blog. Existen 2 límites del salario base de cotización, límite inferior y el monto máximo del salario base de cotización. Cuando hablamos de límite inferior, será un salario mínimo integrado vigente, ¿ok? Cuando hablamos del monto máximo, será de 25 veces al valor de la UMA vigente. Si quieres conocer un ejemplo de cálculo del salario base de cotización con prestaciones mínimas de ley y con percepciones variables, también podrás encontrarlo en nuestro blog. Tenemos una calculadora de nómina gratis para que puedas obtener estos cálculos en segundos. Queremos darte las gracias por seguirnos en nuestro podcast, ya sea nos estés escuchando
en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast. Cualquiera de esas, muchas gracias. Te pedimos, síguenos, vamos a dar mucho contenido de valor para ti. Y bueno, al final también te invitamos que nos visites a nuestro blog donde encontrarás mucho más información valiosa. ¡Hasta luego! Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina, 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio.